¿Quieres activar JIT en tu iPhone, en tu iPad sin tener que utilizar una computadora para darle más poder a tus emuladores y puedas jugar Nintendo Switch, PlayStation 2 y más? En este video te enseño un nuevo método, así que comencemos. Aclaremos un punto bien importante y es que este método sin computadora solamente funciona para iOS 27 y funciona en la más reciente beta, la cuarta, como también la beta pública. Ahora bien, hay una posibilidad de que este método deje de funcionar en futuras versiones beta de iOS 27 o cuando se haga oficial esta versión, así que tengas en consideración a la hora de seguir este tutorial y que entonces pues no te funcione. Si necesitas ayuda con este proceso, te recomiendo que me sigas en Telegram y que te comuniques directamente conmigo y con otras personas de la comunidad para poder ayudarte, y acá abajo te estaré dejando todos los enlaces de eso, como también todo lo que necesitas para este tutorial. Si eres nuevo en la emulación y no sabes lo que es JIT, JIT es una abreviación de las palabras en inglés Just in Time Compilation, o en español correr el código al momento sin ninguna interpretación. De forma sencilla, esto es lo que le permite a los emuladores de iPhone ser un poco más rápidos como también eficientes, y puede ofrecerte más desempeño a la hora de jugar, algo que desafortunadamente es necesario hacer en los iPhone y en las iPad, y es algo que no se puede activar desde las aplicaciones que se pueden descargar desde el App Store. La buena noticia es que ahora el proceso es sumamente fácil y no necesitas una computadora como lo tenemos que hacer durante los pasados años. Para poder activar JIT sin una computadora tenemos que entonces tener primero SideStore en tu iPhone o en tu iPad. Ya yo hice un tutorial de Side Installer que te permite tener SideStore en tu iPhone o en tu iPad sin una computadora, así que si ya tienes esta aplicación puedes brincar a esa parte del tutorial. Para poder tener acceso a SideStore tenemos que instalar Side Installer como te mencioné, y estaremos yendo a esta página que te estaré dejando acá abajo en la descripción del video, y lo primero que tenemos que hacer sería instalar el perfil de DNS, y esto nos estará permitiendo como ocultar nuestra información del dispositivo para que ese certificado que vamos a utilizar no sea revocado y lo podamos utilizar. Una vez entonces descargues ese perfil, vamos a la parte de configuración y estaremos yendo a la sección de general y bajando prácticamente hasta el final donde dice administración de dispositivos y VPN. Tocamos aquí y vamos a bajar a la parte del DNS que instala. Vamos aquí a Site Installer, le damos instalar para poder utilizarlo, escribimos el código de seguridad y luego entonces estará enviando a esta parte, le damos siguiente y ya entonces tendremos acceso a este sistema de DNS para poder entonces utilizar un certificado para poder instalar Site Installer. Una vez entonces tengas este DNS instalado, vamos a ir a la página web que estábamos anteriormente y vamos a bajar un poquito, vamos a aceptar los términos y condiciones, y aquí como puedes ver hay varios certificados que puedes utilizar para poder instalar Site Installer. Al momento de hacer este video creo que el que mejor funciona es el de China Telecom, pero tienes que intentarlos todos para ver cuál te funcione. Es posible que en el futuro veas otros nombres aquí. Lo importante es que utilices todos los certificados que puedas para poder instalar esta aplicación. Simplemente para hacerlo en orden, vamos a empezar con el primero. Vamos a apretar aquí el botoncito de instalar, le damos a instalar y vamos a ir a la página principal de tu iPhone, y puedes ver que aquí aparece que no se instaló, dice que no se puede verificar la integridad. Me lo imaginaba. Vamos aquí a borrarlo y vamos a intentar el de China Telecom, que creo que es el que está funcionando ahora. Vamos aquí a instalarlo y vamos otra vez a la página principal y puedes ver que en efecto este se logró instalar. Tocamos aquí y puedes ver que te aparece este mensaje que dice que se tiene que confiar la instalación de este certificado. No te preocupes, no hay ningún problema de seguridad, simplemente es parte del proceso, y para eso tenemos que ir otra vez a la parte de general en configuración, bajar hasta la sección de administración de dispositivos y VPN, y aquí vas a buscar el nombre del certificado. En el caso mío pues es el de China Telecom. Vamos a tocar aquí y le damos a confiar y tu dispositivo te preguntará si puedes reiniciarse. No te preocupes, no se estará borrando nada, simplemente se estará apagando y encendiendo, y luego te estará enseñando cuáles serán los próximos pasos. Una vez tu dispositivo se reinicie te estará apareciendo esta ventana, simplemente te deslizas para poder instalar ese perfil, te estará pidiendo el código de seguridad y luego entonces tu iPhone o tu iPad se estará reiniciando sin ningún problema. Ahora que tenemos la aplicación Site Installer instalada en nuestro dispositivo, simplemente la tocamos y aceptamos los términos y condiciones, le damos aquí a comenzar, y lo primero que estaremos haciendo sería escribir aquí tu cuenta y la contraseña de tu cuenta de Apple para poder continuar en este tutorial. Luego de que tengas tu contraseña y tu cuenta de Apple, necesitamos instalar otra aplicación llamada Local Dev VPN. Te estaré dejando el enlace acá abajo, y esta es una aplicación de VPN que nos permitirá tener acceso a poder tener pues todo lo que es necesario para poder instalar SideStore en nuestro iPhone o nuestra tableta.
tableta, vamos aquí a descargar la aplicación, ya lo tengo descargada y simplemente cuando se descargue vas a activar los permisos de VPN, etcétera, y luego estarás conectándote a esta red y ahora puedes ver que ahora dice túnel conectado, de que todo está funcionando y aquí vamos a seleccionar SiteStore y apretamos ahora el botoncito de instalar la aplicación. Nos estará preguntando si queremos que se conecte a las redes de nuestro dispositivo y puedes ver que ahora dice que requiere una acción de emparejamiento y para eso vamos a tener que ir a la parte de configuración de nuestro iPhone o nuestra tableta y vamos a bajar hasta la parte prácticamente final. Vamos aquí a cerrar la aplicación de configuración, parece que se puso un poco lenta y bajamos un poco más hasta encontrar esa parte en la que tenemos que ir en el modo de casi el modo desarrollador. Vamos a la parte de privacidad y seguridad y bajamos a la parte de modo desarrollador y aquí nos estará apareciendo esta parte de Pair with Size Install. Tocamos aquí, le damos enlazar y nos estará pidiendo el código de seguridad de nuestro iPhone o nuestra tableta y luego estará apareciendo este espacio en el cual tenemos que utilizar el código de seguridad que aparece aquí en esta aplicación. Vamos aquí a escribirlo y una vez entonces lo escribas, pues ya estará vinculado esta aplicación con tu iPhone para poder entonces pues aceptar que se pueda pues vincular todo esto. Te estará apareciendo un código de seguridad para poder entonces iniciar sesión, porque la aplicación, aunque no estábamos aquí al frente de ella, estamos ahora iniciando sesión en nuestra cuenta de Apple para poder entonces instalar SiteStore en nuestro iPhone, nuestro iPad, así que asegúrate de guardar ese número para poder entonces utilizarlo en la aplicación de Site Installer. Cuando regrese a Site Installer te estará apareciendo esta ventanita para poder colocar el código de seguridad y como yo no tengo buena memoria, simplemente lo escribí aquí en mi computadora para poder entonces poder vincularlo. Si no te aparece ese código de seguridad, yo te recomiendo que vayas al navegador o a tu dispositivo y trates de iniciar con tu cuenta de Apple para que te haga como que forzar que aparezca ese código de seguridad para que lo puedas escribir directamente aquí en Site Installer. Luego de eso estarás viendo el proceso de que se estará descargando la aplicación de SiteStore para que se pueda instalar en el dispositivo. Eso puede tomar varios segundos, etcétera, así que espera con calma en lo que termina todo este proceso. Y como puedes ver, luego de varios segundos se estará firmando la aplicación, se estará instalando SiteStore y entonces tendremos que terminar la configuración de SiteStore yendo directamente a la aplicación. Cuando ya tengas instalado SiteStore, vamos a ir aquí a la pantalla principal de tu iPhone, vamos a tocarla y puedes ver que te aparece esta alerta de que no ha sido confiada, pero vamos a simplemente ir a la parte de configuración para confiar en esa aplicación y estaremos yendo a general y bajamos hasta la parte de administración de dispositivos y VPN y aquí estaremos buscando el email o el correo que utilizaste para poder instalar SiteStore utilizando Site Installer. Vamos aquí a tocarlo aquí, perdón, es que no era, vamos aquí a confiar, estaremos dándole a permitir y ahora ya tenemos la aplicación confiada para entonces poder comenzar a utilizarla. Sin embargo, tenemos un paso más que hacer, vamos aquí a darle permitir a que se pueda aceptar las conexiones de la aplicación y estaremos iniciando sesión con la cuenta de Apple que utilizaste para instalar SiteStore en tu dispositivo. Luego de que inicie sesión, vamos aquí otra vez a la aplicación y estaremos apretando el botoncito de refrescar para asegurarnos de que ya la aplicación está funcionando. Si no te aparece ningún error, ahora podemos comenzar a instalar las aplicaciones que necesitamos para poder activar JIT en tu iPhone o en tu iPad. La primera aplicación que estaremos descargando sería Stick Debug. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción del video. Vamos aquí a descargar el archivo .ipa. Nos estará enviando a GitHub y aquí bajamos la versión más reciente. Al momento de hacer este video en la 3.1.6 vamos a tocar aquí para poder descargar este archivo y luego pues entonces estaremos yendo directamente a SiteStore. Recuerda que tienes que tener activado el VPN para poder instalar las aplicaciones aquí con SiteStore. Apretamos el botoncito de más y aquí estaremos buscando ese archivo que descargaste. Aquí aparece en reciente, simplemente lo toco para poder instalarlo y estaremos viendo el proceso de cómo sucede para poder instalar esta aplicación en tu iPhone o en tu iPad. Una vez se instale la aplicación, simplemente dejas el dedo apretado y le damos aquí a abrir para que puedas ver que la aplicación funciona, pero como puedes ver pues no funciona al momento de este momento en el tutorial y para eso tenemos que ir a Site Installer para poder extraer un archivo que estaremos llevando a Stick Debug. Dentro de Site Installer estaremos yendo a la segunda pestaña acá abajo y estaremos viendo aquí el archivo de emparejamiento y estaremos seleccionando aquí la segunda alternativa de exportar archivo. Tocamos aquí para poder llevarlo a la aplicación de archivos. Vamos aquí a tocar aquí en esta parte inferior para guardar en la aplicación de archivos y aquí lo puedes guardar donde tú quieras. En mi caso, para hacerlo más fácil, lo estaré colocando aquí en la carpeta de BLS, pero una vez más lo puedes descargar donde tú quieras, en la parte de descargas, en fin, donde lo puedas encontrar. Ahora que tenemos ese archivo descargado, volvamos otra vez a Stick Debug y vamos a tocar el botoncito arriba donde se ve con un papelito. Tocamos aquí y estaremos buscando pues obviamente ese archivo. Vamos aquí a tocarlo para poder enviarlo aquí y como puedes ver ya empiezan a aparecer cuáles son las aplicaciones que funcionan directamente con Stick Debug, aquellas que obviamente pues se han instalado utilizando el sistema de SiteStore.
Ahora que tenemos esto listo, pues ya solamente queda pues instalar ese emulador o esa aplicación que quieras utilizar para poder darle más poder utilizando JIT. Y en mi caso, para el momento de este tutorial, estaré utilizando el emulador ARM X2, que sería un emulador de PlayStation 2 que puedes tener en tu iPhone o en tu iPad. Y aquí te estaré enseñando cómo podemos darle JIT para poder correr juegos a un mejor desempeño. Como puedes ver, la aplicación ya se instaló y cuando regreso aquí a la aplicación de StickDebug, vamos aquí a refrescar. Se supone que está apareciendo el emulador de PlayStation 2, el cual entonces pues, le puedo dar más desempeño. En el caso de este emulador, que puedes ver mi tutorial completo acá abajo, cuando toco aquí este emulador, vamos aquí a cambiar el script o el método que utiliza, porque este emulador necesita el de UTM Dolphin. Una vez más, dependiendo del emulador que quieras utilizar, pues dependerá ese script que tienes que seleccionar. Esto no es un tutorial completo de cómo emular PlayStation 2, para eso tengo un tutorial completo acá abajo. Por aquí puedes ver cómo abre el juego y realmente pues ni siquiera abre, crashea, ni siquiera sube porque no ha activado el sistema de JIT. Y aquí te estoy enseñando cómo sería el proceso de activar JIT para poder emular o abrir cualquier aplicación que tú quieras darle más poder. Para poder activar JIT vamos directamente a StickDebug y lo que tenemos que hacer sería simplemente tocar esta aplicación para poder abrirla. Nos estará apareciendo esta advertencia de poder saber la ubicación. Simplemente damos aquí a permitir a utilizar la aplicación. Vamos a hacerlo otra vez para asegurarnos de que todo está funcionando sin ningún problema. Vamos a tocarlo otra vez para abrir ese emulador y vamos aquí a ver el proceso de cómo se abre. Y aquí estaremos viendo pues obviamente que la aplicación está abriendo sin ningún problema y luego te estaré enseñando dónde tienes que buscar para asegurarte de que JIT está activado. En el caso de este emulador de PlayStation 2, vamos a ir aquí a la parte de configuración y puedes ver que aquí dice que está detectado de que se ha activado. Así que vamos ahora a abrir el juego para ver cómo será la diferencia en cuestión de desempeño y ver que en efecto se supone que sí funcione. Como puedes ver, la diferencia es abismal. Aquí me marca que está yendo a 60 FPS. Puedes ver el juego atrás comparado anteriormente que teníamos todos estos errores de gráficos. Así que sin duda alguna este emulador está funcionando a un desempeño bastante decente. Para que veas un poco cómo es que funciona el desempeño, puedes ver que está yendo a 60 cuadros por segundo. Está funcionando perfectamente. Así que sin duda alguna la idea de utilizar JIT para poder obviamente pues darle mejor desempeño a este tipo de emuladores, pues sin duda alguna está funcionando aquí con God of War para poder jugarlo de una manera bastante decente. Y con esa demostración pudiste ver cómo activé JIT sin utilizar una computadora en mi iPhone o en mi iPad. Sin duda alguna esto cambia el juego de cómo es que podemos utilizar estos emuladores en nuestros dispositivos. Así que si tienes alguna duda, déjamela saber acá abajo en la sección de comentarios o visítame en mi comunidad de Telegram para poder ayudarte directamente. Ahora que hemos llegado al final de este video, si te funcionó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.